Anunciamos a Juan Rattenbach, autor del libro titulado Crónica de una incursión a Malvinas. Y bueno, ya logramos comunicarnos con él y por supuesto le estamos dando las muy buenas tardes, la bienvenida y decirle que te habla Claudio Angelini y aquí a mi lado Juan Reginato. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Claudio? ¿Qué tal, Juan? Bueno, acá muy bien, en los márgenes del Río de la Plata. Ustedes me imagino que están sobre el mar argentino. Sí, señor, sobre el Océano Eh, Atlántico. Exactamente, así que bueno, acá como siempre, malvinizando. Bien. Malvinizando. Hola Juan, yo soy Juan el que te habla ahora. ¿Por qué Malvinas? ¿Por qué? ¿Por qué la insistencia en Malvinas? Bueno, básicamente porque Malvinas es la causa del pueblo argentino. Es una causa que además de noble y justa, Argentina tiene derechos de soberanía sobre el territorio y además Argentina es un país americano, con personalidad americana. No somos un país europeo con visiones colonialistas. Entonces, esa conjunción de historia, de derecho y de personalidad y de ubicación geográfica, ¿no?, en el continente americano, hace que esta causa esté más viva que nunca y que de alguna manera sea uno de los grandes elementos de consenso y de unificación que hay en nuestro pueblo. Sí, vos mencionás esos consensos y esa unificación y uno lo advierte en un montón de gestos, de lugares, aún de situaciones que parecerían ser profundamente distintas y que sin embargo a la hora de Malvinas tienen puntos en común, ¿no? Yo pensaba, no sé, en el Dardo Cabo en el 64 nombrando a Puerto Rivero, a la capital de Malvinas, y en 1982 el certificado de defunción de Giachino dice Puerto Rivero, por ejemplo, ¿no? ¿Viste mucho de eso en el viaje que hiciste a Malvinas? Sí, vi sobre todo los resabios de argentinidad, porque los británicos todo el tiempo quieren vendernos de que las Malvinas se parecen más a una campiña inglesa que al territorio continental o a Tierra del Fuego, y justamente no es así. El paisaje, sobre todo el sur de la isla Soledad, es idéntico al del norte de Tierra del Fuego. Ahí hay un punto muy fuerte entre el Río Grande y el sur de la isla Soledad, ¿no? O sea, no casualmente Río Grande es la ciudad más próxima a Malvinas. Empezando ya por el paisaje, y después obviamente uno encuentra elementos de argentinidad muy ocultos, pero que están presentes. Obviamente quizás lo más icónico y lo que más a uno lo conmueve es el cementerio argentino ahí en Malvinas, donde están nuestros héroes custodiando nuestro suelo. Pero después otros elementos, como por ejemplo Puerto Soledad, que hoy es una estancia privada, pero era el lugar donde convivieron Luis Bernet, María Sáez, el Gaucho Rivero, donde justamente parte de la arquitectura que tiene esa estancia es la arquitectura en la que convivieron los gauchos antes que fueran expulsados por los británicos en 1833. Así que claramente forma parte de nuestro país, por más que lo quieran ocultar, y yo creo que el colonialismo es un intento artificial de negar la realidad, ¿no?, que es que son argentinas. Sí, Juan, yo te quiero preguntar, por ahí sacarte de la cuestión estrictamente formal, pero yo quiero que me cuentes qué te pasó en las tripas cuando pisaste Malvinas. ¿Qué te pasó? ¿Qué sentiste? Bueno, yo siempre digo que quienes puedan viajar a las islas que lo hagan. Mi única advertencia es que estén espiritualmente preparados, porque es un viaje de ida, no hay retorno de Malvinas. Uno cree que regresa al continente porque se toma el avión para volver, en el caso de ustedes Bahía Blanca, en el caso mío Buenos Aires, pero uno nunca vuelve en realidad de Malvinas. Es un viaje de ida y uno tiene emociones muy extremas. Uno pasa del dolor y de la angustia, que es ver otra bandera flameando en nuestro territorio, es una imagen muy dolorosa de ver. Obviamente, como bien les dije, el cementerio donde están nuestros soldados también es una imagen muy fuerte, pero después me pasó también de la adrenalina de estar ahí, de ese lugar del cual se habla desde la escuela primaria, desde los feriados, de conversar con veteranos de Malvinas, o de ver imágenes, ¿no? Y realmente estar personalmente ahí es muy fuerte.
Y uno de los puntos más emocionantes en el otro extremo, ¿no? El de la adrenalina, fue haberme metido en el mar de Malvinas. Siempre recomiendo a quienes viajen a Malvinas, aunque haga frío, abríguense bien, llévense un juego de toallas, no importa, métanse en el mar de Malvinas. Es una sensación única. Y es nuestro mar, es nuestra tierra, es nuestro paisaje, y bueno, es son emociones muy fuertes que pueden ir de un extremo a otro, desde la reflexión, obviamente, y la angustia, pero al mismo tiempo de la adrenalina y también del optimismo y la esperanza de que esto es una travesía que en algún momento va a terminar. ¿Cómo te surgió la idea o la necesidad de ir a Malvinas? Bueno, yo, para quienes no me conocen, yo trabajo en el Museo Malvinas del año 2014. Y portas apellido. Y bueno, y hay algo ahí genealógico que también fue un empujoncito, ¿no? Mi abuelo, repito, para quienes no me conocen, fue quien encabezó la comisión investigadora finalizada la Guerra de Malvinas, cuyo resultado fue el famoso informe Rattenbach. Entre mi abuelo y yo estaba mi padre, que él custodió un ejemplar original del informe, esperando a que se desclasifique, hecho que pasó en 2012. Y en 2014 se inaugura el museo y tuve y tengo el privilegio de poder trabajar ahí, y me propuse saber lo más que podía de Malvinas. Y de repente surgió las contradicciones en 2021, 2022, justo también en el año del Mundial, donde personas que no se conocían entre sí me cuestionaban, ¿cómo es esto que hablas de Malvinas tanto y sin embargo nunca viajaste? Como una contradicción, ¿no? Una especie de ahondamiento teórico, pero que lejos de pisar el terreno y el campo de lo que uno en teoría habla todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Y una vez que ganamos el Mundial de Qatar, porque fue así, el 20 de diciembre yo compré el pasaje, el día que estaba desfilando la Copa del Mundo, claro, en las afueras de Buenos Aires, claro, hasta por cábala. Yo tenía miedo que no ganáramos el Mundial por comprar ese pasaje, lo soy sincero. Entonces, una vez copa en mano, compré el pasaje, y en enero del 23 viajé, y creo que hubo algo un poco de cierta cuestión medio pionera, al menos en mi generación, porque yo ahora tengo el libro, ¿no? Pero en su momento fueron 3 posteos nada más que hablé del viaje a Malvinas, y me empezaron a entrevistar, y después muchos amigos, muchos colegas también me mandaron mensajes de WhatsApp diciendo que querían ir, y cada vez hay más compatriotas, sub 40 para hacer una división etaria, que se han animado a bueno, digamos, habiendo ahorrado, darse el privilegio, ¿no? Y la oportunidad de conocer nuestras islas, y por ahí ese tabú o ese miedo de decir, bueno, no viajo, no viajo. Ahora la gente cada vez está viajando cada vez más, y todos cuando volvieron al continente me dijeron cosas muy parecidas, ¿no? En cuanto a las emociones y las sensaciones, y un poco la iniciativa fue por ahí, y un poco el libro, para que se den una idea, yo el libro lo escribí entre febrero y junio del 2023. Claro. Lo escribí, ni bien volví. Claro. Entre junio y julio del 2023 y noviembre del 2025, que se terminó publicándose, fueron las batallas para que efectivamente se publique el libro. Pero el libro es una catarsis inmediata, lo más próximo al viaje posible, y es una catarsis también, ¿no? Salió solo casi, les diría. Claro. Había una necesidad de exteriorizar en algo escrito de lo que fueron esas emociones, ¿no? En nuestras islas. Nosotros siempre decimos, yo me manifiesto como malvinero, y siempre decimos que no hay que caer en el error de identificar Malvinas con la guerra como único nexo, sino que Malvinas es multifacético, tiene un montón de ángulos desde donde entrar al tema Malvinas. Entonces, por ahí muchas veces terminamos no hablando de la guerra. Pero yo quisiera tu análisis en cuanto a qué huella dejó en el pueblo la guerra, no en la parte diplomática, eso, bueno, los entendidos escriben por otro lado, pero ¿qué huella en el espíritu nacional dejó? Bueno, te diría varias en varios niveles, ¿no? Acá ya me pongo medio modo sociólogo, ¿no? Porque
también Eso. impactó de forma distinta en distintas generaciones. A ver, el primer impacto obviamente son los soldados de Malvinas, ¿no? Tanto oficiales como suboficiales como conscriptos. Es un tema que no se ha hablado quizás como se merece, pero por lo menos hay incluso investigaciones a nivel universitario, incluso a nivel CONICET, doctoral, sobre el impacto o del estrés postraumático, o de la cuestión de lo que comúnmente se denomina como la resiliencia, lo que fue el regreso al continente de nuestros soldados y lo que fue el largo periplo de la posguerra. Yo por eso a veces digo que son héroes de la guerra y de la posguerra de Malvinas. La posguerra fue algo durísimo, sobre todo en los 80 y en los 90, de repente volver al continente y sobre todo en los grandes centros urbanos, ¿no? Buenos Aires, Córdoba, Rosario, medio como de que acá no pasó nada. Respecto de los que no estuvieron en Malvinas, estamos hablando de los civiles que vivieron el conflicto, yo ahí hago dos líneas transversales, una geográfica y otra generacional. La geográfica, bueno, ustedes son de Bahía Blanca. Sí, sí. Se vivió la guerra de forma muy distinta en Bahía Blanca, en Carmen de Patagones, en Trelew, en San Julián, en Río Gallegos, en Río Grande, Comodoro Rivadavia. Se vivió de una forma muy distinta la guerra a cómo se vivió en los grandes centros urbanos del continente norte. Sin duda. Y yo creo que ese espíritu más del sur, y sobre todo de la Patagonia Atlántica, el tema de las vigilias de Malvinas y por ahí de la contención a los veteranos se vivió de una manera muy distinta a los grandes centros urbanos del continente norte, ¿no? Especialmente Buenos Aires. Y yo creo que eso hizo que las comunidades, sobre todo en las ciudades que miran al Atlántico y a Malvinas, se construyeran con una personalidad mucho más malvinera que por ahí otros centros urbanos que por ahí, después de la guerra, medio como que hubo una etapa medio de no hablar del tema, ¿no? Y después está, y acá las franjas etarias, yo te puedo dividir a quienes vivieron la guerra desde la adultez, de 18 años para arriba en el 82, lo vivieron de una manera. Después están, sobre todo, repito, en los grandes centros urbanos, quienes vivieron Malvinas durante la escuela primaria. Yo creo que muchas personas quienes son abiertamente desmalvinizadoras, casualmente son personas que vivieron la guerra de Malvinas durante el cursado de la escuela primaria en Buenos Aires, Rosario, o por ahí La Plata, Córdoba, y que esa generación que vivió en su infancia la guerra de Malvinas, después le vino la posguerra encima, se crió con una posguerra que se tradujo desde las bandas de rock británicas, la idea de una especie de nihilismo, de que la Argentina es un país inviable, la Argentina es un no país, que por ahí humoristas como Enrique Pinti fueron maridando, ¿no? Esa visión, y que luego el 2001 fue una profecía autocumplida, fue decir, vieron que este país es inviable, miren cómo estamos, ¿no? El 2001 fue como una especie de punto de llegada de una generación que vivió con cierto fervor mundialista en su infancia, en las escuelas, la guerra de Malvinas, y que de repente tuvo ese final trágico. Y luego estamos las generaciones quienes nacimos después de la guerra, sí, que creo yo que entre el Bicentenario como fenómeno y el Mundial de Qatar en 2022, sumado a un mundo en guerra que estamos viviendo, y donde se cuestiona todo, y las soberanías de los países y los territorios se están flexibilizando, y vemos una Patagonia que se prende fuego, yo creo que las nuevas generaciones, sub 40, sub 35, quienes no vivimos la guerra de Malvinas, pero estamos viviendo el siglo XXI, estamos recuperando esa visión de soberanía, esa visión de patria, y estamos de alguna manera tratando de tender un diálogo con nuestros veteranos de Malvinas, que además, a medida que fueron pasando los años, se fueron animando a hablar cada vez más. sí, claro. Entonces hay una especie de convergencia entre quienes nacieron en el 60, 61, 62 y fueron a pelear a Malvinas, con una malvinización creciente que además se está tomando como mirada inspiradora a las ciudades de la Patagonia, ¿no? Estamos de alguna manera tratando de ensamblar estos focos de malvinización para tratar de construir en definitiva la patria que queremos y creo que también nos merecemos como pueblo y como nación.
vos te escuchaba recientemente, primero decía, a nosotros nos alegra muchísimo ver a esa generación de sub 40 que vos hablas, en los distintos medios en los que se van abriendo camino, ¿no? Así que celebramos esa irrupción. Y en algunos de esos, estoy hablando del régimen, estoy hablando de Cabaret Voltaire, son todos lugares de streaming en los que se los puede escuchar, y muchos más, ¿no? Mencioné los dos que me salieron rápido. Juan, vos decías en uno de ellos que la importancia de Malvinas, entre otras cosas, tiene que ver con que tenemos el 25% de nuestro territorio ocupado, ¿no? Y es un dato que pareciera que nosotros no lo tenemos muy presente en nuestras vidas cotidianas. ¿Cómo es eso? Bueno, eso tiene que ver con el impacto geopolítico de la guerra. Es decir, los británicos antes del 82 ocupaban las islas y tan solo 3 millas de mar, y no fue hace mucho que, a fuerza de mucha paciencia y en redes sociales, empezamos a instalar algo que pasa desde el 82, que es que los británicos ocupan el 25% del territorio argentino. Y eso lo que genera es tomar una verdadera dimensión de lo que está en juego. No es que solamente ocupan la isla Soledad y la isla Gran Malvina, ocupan los espacios marítimos, ¿no? Y estamos hablando del 25% de la Argentina bicontinental. Si nosotros sacamos la Antártida como variable de análisis, están ocupando 1/3 del territorio argentino americano, que es insular y es marítimo. Entonces, al ver eso, uno realmente, genuinamente se subleva ante esa injusticia, porque no es normal tener 1/3 del territorio ocupado, un 25% del territorio ocupado. No le pasa a Brasil en el Atlántico, no le pasa a Chile en el Pacífico. Es decir, realmente es una anomalía. Y ante esa situación de anomalía es que nosotros tenemos que tomar conciencia para ver cómo destrabamos eso, y también ese dato, que es duro, sirvió también para empezar a discutir Malvinas en otros ámbitos, como los ámbitos universitarios, donde es un tema que se ha invisibilizado en algunos casos de buena fe y en otros casos de mala fe. Digamos, la desmalvinización también impactó en cómo estudiamos las distintas carreras en las universidades. Claro. Y yo creo que de alguna manera, en esta malvinización creciente, no solamente el territorio y los gobiernos municipales y locales están tomando la posta, sino también las universidades, porque de alguna manera se está instalando el tema como para que de alguna manera se incorporen las currículas de grado, para que empecemos a formar profesionales, no solo abogados, sino también historiadores, geógrafos, licenciados en relaciones internacionales, ¿por qué no también ingenieros, biólogos que estudian el mar argentino, tengan incorporado que Argentina tiene el territorio ocupado, y que justamente entre todos, como pueblo, como nación, y sobre todo formando estos profesionales que salen de nuestras universidades a nivel nacional, acá incluyo a las universidades privadas también, que estén pensando, bueno, ¿cómo resolvemos este problema? Claro. Y va a requerir lo mejor de nosotros. Es decir, no nos podemos conformar o pensar que las vamos a recuperar por un colapso del Reino Unido, porque se independiza Escocia o se independiza Gales, sino que eso que podría llegar a pasar tiene que ir de la mano con una preparación profesional muy fría, pero muy profunda también de parte nuestra. Y tenemos que formar a los dirigentes del mañana, que ojalá que sean los protagonistas, y esperemos algún día ser testigos de ver, bueno, cómo en definitiva volvemos a ver flamear nuestra bandera en nuestras islas. Juan, una última, porque yo sé que tenés que ir, pero bueno, cortita, en tu carácter de magíster en economía aplicada, ¿no? ¿Qué podés decir de las consecuencias económicas de esa ocupación, de esa usurpación? Bueno, primero, como bien dije, la cuestión geográfica y geopolítica, el 25% del territorio ocupado, que hizo que los británicos se hicieran con los recursos ictícolas de nuestra nación, de la pesca. Pensemos en cómo sería la pesca argentina si además de pescar lo que ya tenemos en Chubut o en el litoral santacruceño o rionegrino o incluso bonaerense, si tuviéramos esos porcentajes de mar disponibles.
¿no? ¿Cómo sería nuestra economía? Nosotros perdemos prácticamente un promedio entre 1.000 y 2.000, porque está muy mal cuantificado, porque bueno, el colonialismo británico no publica cifras, entre 1.000 y 2.000 millones de dólares al año nos cuesta el colonialismo británico solo en en pesca. el Atlántico Sur. Creo que en total, no, en total. Es licencia de pesca, es la pesca, también es servicios, como puede ser turismo, Claro. y eso sin contar lo que quizás lamentablemente empiece a pasar en un par de años, que es la explotación de petróleo. Claro. Ahí el costo del colonialismo se nos va a ir por las nubes, porque estarían extrayendo petróleo argentino de la plataforma, pero a través del sistema colonial. Claro. Digamos, la verdad que estamos hablando de pesca, estamos hablando de petróleo, estamos hablando de biodiversidad marina, estamos hablando también de cuestiones vinculadas con el turismo, y de alguna manera lo que está en juego también es la Antártida. Entonces, sin duda. Me parece importante que, y lo dejo como una consigna abierta, de última la podremos charlar en otra ocasión, poner en valor las ciudades atlánticas, la Patagonia Austral y por supuesto Tierra del Fuego. Y en ese sentido el régimen de promoción y uso de Tierra del Fuego es una herramienta para no solo garantizar nuestra presencia en la Antártida, sino también proyectarnos hacia nuestro destino común como nación, que es Malvinas. Bueno, Juan, te vamos a liberar porque te tenés que ir. Me quedaron algunas preguntas para hacerte. Unas 2 millones de preguntas, unas 2 millones. pero bueno, ya las haremos. Que uno quiere hacer catarsis, en definitiva, no preguntar. ¿Cómo es esto de que ahora los yanquis nos van a ayudar a patrullar nuestro mar? Pero no importa, la dejamos para la próxima. Les adelanto que vamos a hablar del tema en el programa de este sábado en el régimen. El régimen. Perfecto. Así que si están muy manijas con el tema, este sábado a las 10 de la mañana, en el canal de YouTube, en el régimen, vamos a hacer una columna específicamente sobre el tema, pero no obstante, dejo mi compromiso para que nos comuniquemos en otro momento. Perfecto, Así que no se preocupen, vamos a volver a hablar. Seguramente. Juan, 1.000.000 de gracias y hasta cualquier momento. Gracias a ustedes, nos estaremos viendo.